Cinta número 4, cara primera. Esta cinta forma parte de la colección sobre la lectura de los Evangelios. Bien, pues comienzo con la lectura del Evangelio de San Marcos. Capítulo 1. Predicación de Juan. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío delante de ti a mi mensajero, para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanar tus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Y acudían a él de la región de Judea y todos los de Jerusalén. Confesaron sus pecados y él los bautizaba en el río del Jordán. Juan tenía un vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamonte y miel silvestre, y decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme ni para atarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Bautismo y tentaciones de Jesús. Por aquellos días, Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el momento en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo como una paloma bajando sobre él. Y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Luego el Espíritu lo llevó al desierto, y estuvo en él durante 40 días, siendo tentado por Satanás, y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían. Primero, ministerio en Galilea. Jesús llega a Galilea. Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Llama a 4 pescadores. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Fue más adelante y vio a Santiago, el del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también dentro de la barca, remendando sus redes, y al punto los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Cristo fija su residencia en Cafarnaúm. Entraron en Cafarnaúm y el sábado, pues Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Todos se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Cura a un endemoniado. En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, retorciéndole y gritando, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva con tanta autoridad? Manda a los espíritus inmundos y le obedecen.
y su fama se extendió rápidamente por todas las partes de aquel territorio de Galilea. Jesús cura a la suegra de Pedro y a otros muchos. Salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Les dijeron que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él la agarró de la mano y la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a atenderle. Al anochecer le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y lanzó muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque lo conocían. Jesús recorre Galilea. Muy de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí estuvo rezando. Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, pues para eso he salido». Y marchó a predicar en las sinagogas por toda Galilea y echaba a los demonios. Jesús cura a un leproso. Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Él, compadecido, pues extendió la mano y le tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Luego lo despidió, advirtiéndole severamente: «Mira, no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le conste tu curación». Mas él, cuando se retiró, comenzó a divulgar a voces lo ocurrido, de manera que ya no podía Jesús entrar públicamente en ciudad alguna, sino que andaba fuera de poblado, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Capítulo 2. Cura a un paralítico. Entró de nuevo en Cafarnaúm, después de algunos días, y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni la puerta cabía, y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre cuatro un paralítico. Como había tanta gente, no podía presentarlo. Entonces levantaron la techumbre donde él estaba, hicieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los maestros de la ley se dijeron: «¿Cómo habla sin este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, carga con tu camilla y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, digo al paralítico: tú, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó, cargó inmediatamente con la camilla y salió a la vista de todos. Todos se quedaron sobrecogidos y glorificando a Dios, diciendo: «Jamás hemos visto cosa igual». Vocación de Mateo. Fue de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en su casa a la mesa, muchos publicanos y pecadores se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían.
Los maestros de la ley y los fariseos, al verlo comiendo con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La cuestión sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Se acercaron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden ayunar los invitados a boda mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrá días en que les quiten al esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo, y el rajón se hará mayor. Ni echar vino nuevo en odres viejos, pues el vino reventaría los odres y se perdería el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. La cuestión del sábado. Un sábado iba Jesús por los sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas al pasar. Los fariseos le dijeron: miren, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición que solo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que iban con él? Y añadió: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y estaban acechando a ver si Jesús lo curaba en sábado, para acusarlo. Él dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Luego les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Ellos callaban. Entonces, mirándolo indignado y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y quedó sana. Los fariseos salieron y con los herodianos tomaron la resolución de acabar con él. Las gentes siguen a Jesús. Pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el lago, y mucha gente de Galilea lo siguió. Otros muchos de Judea, de Jerusalén, también de Idumea, de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón. Al oír las cosas que hacía, acudieron a él. Dijo entonces a sus discípulos que le reservaran una barca, pues la gente lo estrujaba. Había curado a tanto que todos los que tenían alguna enfermedad se echaban sobre él para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba severamente que no lo publicasen. Jesús elige a los 12 apóstoles. Después subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos se acercaron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlo a predicar, con poder de echar los demonios. Designó a estos 12:
Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, que significa hijo del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le traicionó. Los parientes de Jesús se avergüenzan de él. Cuando volvieron a casa, se reunió de nuevo tanta gente que no podían comer. Los suyos, al enterarse, salieron para llevárselo con ellos, pues decían que estaba loco. Jesús refuta una calumnia de sus enemigos. Los maestros de la ley que habían venido a Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y también echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús entonces los llamó y les dijo en parábola: ¿cómo puede ser que Satanás eche a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Si Satanás se alza contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, toca su fin. Por otra parte, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus cosas si antes no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Os aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias que digan, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, y cargará con su pecado eternamente. Y es que los maestros de la ley decían: tiene un espíritu inmundo. La verdadera familia de Jesús. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada a su alrededor cuando le dijeron: mira, ahí afuera te busca tu madre y tus hermanos y hermanas. Él respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿O quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Parábola del sembrador. De nuevo comenzó a enseñar a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca en el lago. Mientras toda la gente se quedó en tierra en la orilla, le enseñó muchas cosas en parábola. Les dijo: escuchad, salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol, la abrazó, y por no tener raíz, se secó. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto lozano y crecido, una 30, otra 60 y otra 100. Y añadió: el que tenga oídos, que oiga. Razón de las parábolas. Cuando se quedó a solas, los 12 y los que estaban a su alrededor le preguntaron el significado de las parábolas. Y les dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo les llega en parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan,
no sean que se conviertan y sean perdonados. Explicación de la parábola del sembrador. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces vais a entender las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en los que siembran la palabra, pero que apenas ha oído, y por tanto va Satanás y arrebata la palabra sembrada en ellos. Los sembrados en el pedregal, pues son aquellos que oyen la palabra y la aceptan con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto les sobreviene a causa de la palabra una tribulación o persecución, pues inmediatamente se vienen abajo. Los que reciben la semilla entre zarzas son los que oyen la palabra, pero en ellos pues brotan las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza y demás ambiciones, y ahogan la palabra haciéndola infructuosa. Y sin embargo, los que reciben la semilla en tierra buena, pues son aquellos que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. La luz del reino. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ocultarla en una vasija o ponerla debajo de la cama? ¿No es para colocarla en el candelero? Porque nada hay oculto que sea descubierto, y nada secreto que no sea puesto en claro. El que tenga oídos, que oiga. No juzgar a los demás. Le decía también: atención a lo que oís. Con la misma medida con que miráis, seréis medidos, y se os dará con creces. Porque al que tiene se le dará, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La semilla que crece sola. También les dijo: el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Lo mismo si está dormido como si está despierto, si es de noche como si es de día, la semilla, sin que él sepa cómo, germina y crece. La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano gordo en la espiga. Cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz, porque es el tiempo de la cosecha. La semilla de la mostaza. También le dijo: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Pues es como un grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero una vez ya sembrada, pues crece y se hace la más grande entre todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas por el estilo, pues les ponía lo que es la doctrina según ellos podían comprenderla, y no les hablaba sin parábolas. A sus discípulos pues se lo explicaba a solas. La tempestad calmada. Aquel mismo día, ya caída la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca, y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: «Callad, cálmate, calla, cálmate». Y entonces el viento cesó y se hizo una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bien, pues capítulo 5. Jesús cura a un endemoniado. Llegaron a la orilla opuesta, a la región de los Gerasenos, y al desembarcar, pues le salió al encuentro del cementerio un hombre poseído de espíritu impuro, que vivía en el cementerio y que a nadie podía sujetar, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía sujetarlo. Se pasaba el día y la noche entre los sepulcros y en los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver desde lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y empezó a gritar: «Déjame en paz, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormente». Es que Jesús le había ordenado: «Espíritu impuro, sal de ese hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y se puso a rogarle insistentemente que no lo echara de aquella región. Había por allí, en la ladera del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Los espíritus impuros pidieron a Jesús diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Ellos salieron, se metieron en los cerdos, y la piara, que eran unos 2000 cerdos, pues se lanzó al lago por un precipicio y se ahogaron. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y en los caseríos. La gente fue a ver lo que había sucedido. Al llegar a Jesús y ver sentado, vestido y en su sano juicio, o sea, cuando vieron vestido y en su sano juicio al endemoniado que había tenido la legión, pues se llenaron de miedo. Los que lo habían visto contaban lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces rogaron a Jesús que se fuera de allí. Al subir a la barca Jesús, el endemoniado le pidió que le dejara ir con él. Jesús no lo dejó, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo». Él se fue y comenzó a publicar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos pues se admiraban. Jesús cura a una hemorroisa y resucita a la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, se reunió con él mucha gente y se quedó junto al lago. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús fue con él. Lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado toda su fortuna sin obtener ninguna mejoría, e incluso había empeorado, pues
Al oír hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues decía: con solo tocar sus vestidos me curo. Inmediatamente la fuente de la hemorragia se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús, al sentir que había salido de él pues aquella fuerza, se volvió a la gente y dijo: ¿quién me ha tocado? Cinta número 4, cara B. Continúo la lectura y me quedé en el capítulo 5 de Marcos, versículo 31. Sus discípulos le contestaron: ¿ves que la multitud te apretuja y dice que quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que la había hecho. Entonces la mujer, que sabía lo que había ocurrido en ella, se acercó asustada y temblorosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Él dijo a la muchacha: hija, tu fe te ha curado, vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto.
cinta número 5, cara primera o cara A. Esta cinta forma parte de la colección sobre la lectura de los evangelios. En la cinta anterior me quedé en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 41. Por tanto, comienzo a leer el 42, que trata sobre el escándalo. Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una rueda de molino y lo tiraran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado al fuego con los dos pies. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con el fuego. La sal es buena, pero si se hace insípida, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Ministerio en Judea. Capítulo 10. Jesús va a Judea pasando por Perea. Jesús partió de allí y se fue a Judea al otro lado del Jordán. La gente volvió a reunirse a su alrededor y él, según su costumbre, empezó a enseñarles. El divorcio. Se le acercaron unos fariseos y le preguntaron con intención de tentarlo: ¿le está permitido al hombre separarse de su mujer? Jesús le respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés mandó escribir un acta de divorcio y despedirla. Jesús les dijo: Moisés escribió este precepto por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio de la creación, Dios los hizo macho y hembra. Por eso, el hombre pues dejará a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa de nuevo los discípulos le preguntaron acerca de esto, y Jesús les dijo: el que se separe de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús y los niños. Le presentaron unos niños para que les impusieran las manos. Los discípulos lo regañaban, pero Jesús, al verlo, se indignó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los tenía en brazos y los bendecía imponiéndoles las manos. Peligro de las riquezas. Al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu madre y a tu padre. Él dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: te queda una cosa que hacer. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres,
y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús les repitió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, más asombrados todavía, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible. Premio a la pobreza evangélica. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que nadie deja casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos o tierra por mí o por el Evangelio, que no reciba el 100 por uno ya en este mundo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Tercer anuncio de la pasión. Iba camino a Jerusalén y Jesús marchaba delante. Los discípulos le seguían asombrados y la gente con miedo. Llevó aparte a los 12 y comenzó a decirle lo que iba a suceder. Mira, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Jesús corrige la ambición de los apóstoles. Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que haga lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dijeron: que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber en el cáliz que yo beberé o ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos contestaron: ¿podemos? Jesús les dijo: beberéis el cáliz que yo beberé, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, es para quienes ha sido reservado. Los otros 10, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todo. Bartimeo, el ciego de Jericó. Fueron a Jericó, y al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente le reprendía para que se callase, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él, tirando su manto, saltó y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? El ciego respondió: Maestro, que vuelva a ver.
Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Inmediatamente recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, que estaba junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente y a la entrada encontraréis un pollino atado y que nadie se ha montado aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? ¿O por qué hacéis eso? Decidle que el Señor lo necesita y enseguida os lo devolverá. Ellos fueron, encontraron el pollino atado a la puerta, afuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron lo que le había dicho Jesús, y los dejaron. Llevaron el pollino a Jesús, pusieron encima sus mantos y Jesús se montó en él. Muchos alfombraban el camino con sus mantos y otros pues con ramas que cortaban de los campos. Los que iban delante y detrás gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega de nuestro padre David, viva Dios Altísimo. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de haberlo visto todo, ya tarde, salió con los 12 para Betania. Maldice una higuera. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nadie coma jamás fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Expulsa del templo a los mercaderes. Llegaron a Jerusalén y entraron en el templo. Echó a los que estaban allí vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Y no permitía que transportaran objetos por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa es casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, al enterarse, buscaron el modo de acabar con él, pues le tenían miedo, pues porque la gente estaba asombrada de su doctrina. Al atardecer, Jesús pues salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Fe y oración. Al pasar otra vez por la mañana cerca de la higuera, la vieron seca de raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió: Tened fe en Dios. Os aseguro que el que sin dudar interiormente lo más mínimo, sino creyendo que se cumplirán sus palabras, diga a ese monte: quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. Pero eso os digo: todo el que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. O sea, todo el que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y entonces lo tendréis. Cuando os pongáis a orar, si tenéis algo contra alguien, perdonárselo, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. Pues si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. La autoridad de Jesús.
Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando andaba Jesús por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Responderme. Ellos se hicieron este razonamiento: si decimos que del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no creísteis en él? ¿Y cómo vamos a decir que de los hombres? Temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago todo esto. Capítulo 12. Parábola de los viñadores homicidas. Y se puso a hablarle en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con una valla, cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a los viñadores pues para recibir su parte de la vendimia, pero lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo le mandó otro criado, y también pues lo descalabraron y lo insultaron. Envió a otro y lo mataron. Mandó otros muchos, y a unos los golpearon y a otros los mataron. Aún le quedaba uno, su hijo querido. Se lo envió al último, pensando que respetarán a su hijo, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Irá él a acabar con los viñadores y dará la viña a otros? ¿No habéis leído aquello de la Escritura: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. Intentaban prenderlo, porque comprendieron que la parábola iba por ellos, pero temían a la gente, por tanto lo dejaron y se fueron. El impuesto del César. Le enviaron entonces algunos fariseos y herodianos para casarlo con alguna palabra. Llegaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa nada el que dirán, porque no tienes respetos humanos y enseña de verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Lo debemos dar o no? Jesús, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda, que la vea. Se la llevaron, y les dijo: ¿de quién esta esfinge y esta inscripción? Respondieron: del César. Él les dijo: pues da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados ante esa respuesta. La resurrección de los muertos. Se acercaron también unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de uno muere dejando muerte sin hijos, si el hermano de uno muere dejando mujer sin hijo, su hermano debe casarse con la viuda y dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijo, el segundo se casó con la viuda y murió sin dejar descendencia, e igualmente el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será mujer?
porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: estáis en un error, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como le dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Los 2 mandamientos más importantes. Un maestro de la ley que había oído la discusión, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó: ¿cuál es primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, con razón has dicho que Él es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, que vale más y mucho más pues que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. La naturaleza divina de Cristo. Jesús, enseñando en el templo, preguntó: ¿cómo podéis decir los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues el mismo David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y la multitud lo escuchaba con sumo gusto. Hipocresía de los maestros de la ley y de los fariseos. Y en sus enseñanzas decía: guardaos de los maestros de la ley, a los que les gustan pasearse con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas, pretextando que hacen largas oraciones. Ellos serán juzgados muy severamente. El óbolo de la viuda. Sentado frente al tesoro, estaba mirando cómo la gente echaba en las arcas. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó una viuda pobre y echó solo unos céntimos. Llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, pues todos han echado de lo que les sobra. En cambio ella ha echado de su indigencia todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Discurso escatológico. Ocasión del discurso. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le dijo: ¿ves esos grandes edificios? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra, porque todo será destruido. Y estando sentado en el monte de los olivos, de cara al templo, pues le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas esas cosas van a cumplirse? Señales precursoras. Jesús le contestó:
Mirad, que nadie os engañe. Muchos vendrán usando mi nombre y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerra y noticias de batalla, no os alarméis, porque es necesario que eso suceda. Pero todavía no será el fin. Se levantarán pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por diversos lugares. Eso será el comienzo de los dolores. Señales de destrucción de Jerusalén. Mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales, os torturarán en la sinagoga y compareceréis ante los gobernadores y los reyes por causa mía. Daréis testimonio entre ellos. Pero antes de todo, el Evangelio será predicado a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os angustiéis por lo que habréis de decir. Decid lo que os ha inspirado en aquella hora, pues no hablaréis vosotros, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se alzarán contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por causa mía. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Destrucción de Jerusalén. Cuando veáis el ídolo repugnante puesto donde no debe de estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, el que esté en la terraza que no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo que no vuelva por su manto. Ay de las que estén encintas y criando en aquellos días. Rezad para que esto no caiga en invierno, porque en aquellos días habrá una angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo, que Dios creó hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos que Él se escogió, pues acortará esos días. Señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, si alguien os dice, el Mesías está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Y si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Tened cuidado, pues os lo he dicho todo de antemano. La segunda venida de Cristo. En aquellos días, después de esta angustia, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo y las columnas de los cielos se tambalearán. Entonces se verá venir el Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y majestad. Mandará a sus ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del cielo y de la tierra. Exhortación a constante vigilancia. Aprended el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, pues conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él ya está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Respecto de aquel día y aquella hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque ignoráis el momento. Es como un hombre que marchó de viaje y al dejar su casa puso todo en manos de sus siervos, señalando a cada cual su tarea y encargó al portero que vigilase. Estad en vela, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si por la tarde, si a la medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Estad en vela. Capítulo 14. Pasión y triunfo. Conspiración del Tribunal Supremo. Faltaba 2 días para la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley
Andaban buscando el modo de prenderlo con engaño y quitarlo de en medio. Pero decían: durante la fiesta no, para que el pueblo no se alborote. Cinta número 5, cara B. Unción en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y puesto a la mesa, llegó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume de nardo auténtico, de mucho valor. Rompió el alabastro y lo derramó sobre su cabeza. Algunos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se pudo vender a gran precio y dárselo a los pobres. Y la criticaban. Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo, porque siempre tenéis pobre entre vosotros, y cuando queráis podéis hacerle bien, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que donde se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Traición de Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, pues fue a los sumos sacerdotes para poner en sus manos a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba oportunidad para entregarlo. Última cena. Institución de la Eucaristía. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua o el cordero pascual, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Mandó entonces a 2 de los discípulos y les dijo: id a la ciudad y os encontraréis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y donde entre, decid al dueño: el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer con mis discípulos la cena de la Pascua? Él os mostrará una sala en el piso de arriba, grande, alfombrada y dispuesta. Preparadla allí. Los discípulos, pues, llegaron a la ciudad y encontraron todo como les había dicho. Y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, llegó él con los 12. Estando a la mesa y comiendo, Jesús dijo: os aseguro que uno de vosotros que come conmigo me entregará. Muy entristecidos, comenzaron a decirle uno tras otro: soy yo. Él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Os aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Predice el abandono de sus discípulos. Después de haber cantado los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos tendréis en mi ocasión de caída. Todos tendréis en mi ocasión de caída. Porque está escrito:
Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque fuera para toda ocasión de caída, para mí no. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron todos los demás. Agonía en Getsemaní. Llegaron al huerto llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir terror y angustia, y les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos, cayó de bruces y pidió que, si era posible, pasara lejos de él aquella hora. Decía: Abad, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió, los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se alejó y oró repitiendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, ya vencidos por el sueño, y no sabían qué responder. Volvió por tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Se terminó, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, el que me entrega llega ya. Prendimiento de Jesús. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él un gran tropel de gente con espada y palo, enviado por los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor le había dado esta señal: al que yo bese, ese es, prenderlo y conducirlo bien seguro. Llegó, se acercó y dijo: Maestro, y le besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús les dijo: habéis venido a prenderme como a un ladrón con espadas y palos. Todos los días estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Un joven, cubierto solo con una sábana, seguía a Jesús. Le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Jesús ante Caifás. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro le había seguido de lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y se quedó con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el tribunal supremo en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Muchos testificaban en falso contra él, pero no coincidían los testimonios. Algunos se levantaron para testificar en falso contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días edificaré otro que no estará hecho por manos humanas. Y ni en esto coincidían sus testimonios. Entonces, en medio de la asamblea, se levantó el sumo sacerdote y preguntó a Jesús: ¿no responde nada a lo que estos testifican contra ti? Él permaneció callado y no respondió nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y venir de entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos lo condenaron a muerte. Luego se pusieron a escupirlo, le taparon la cara y lo abofeteaban, diciendo: adivina, haz el profeta. Y los criados le daban puñetazos. Triple negación de Pedro. Pedro estaba sentado abajo, en el patio. Llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: no sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Al verlo de nuevo la criada volvió a decir a los presentes: este es de ellos. Él lo negó otra vez. Y poco después los presentes decían a Pedro: ciertamente eres de ellos, porque eres Galileo. Pero él se puso a maldecir y a perjurar: no conozco a ese hombre que decís. Y al instante cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y se echó a llorar. Capítulo 15. Jesús ante el Tribunal Supremo. Al amanecer, celebraron consejo los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley y el Tribunal Supremo en pleno. Jesús ante Pilato. Ataron a Jesús, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada, hasta el punto de que Pilato quedó muy extrañado. Por la fiesta concedían la libertad a un preso, el que ellos quisieran. Había entonces un preso llamado Barrabás, junto con los sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. Llegó la gente y se puso a pedirle la gracia que solía concederles. Pilato les dijo: ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes asusaron al pueblo para que pidieran que le pusieran en libertad a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: crucificadlo, crucifícalo. Pilato replicó: pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban más alto: crucifícalo. Pilato entonces, queriendo satisfacer a la gente, le puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Coronación de espinas. Los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, al preparatorio, y reunieron a toda la tropa. Le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona trenzada de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Crucifixión. Pasaba por allí un tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron a suerte sus vestidos, a ver, pues, quién se lo llevaría a cada uno, o a ver qué se llevaría cada uno. Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron.
la inscripción con la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue condenado entre los criminales. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y diciendo: va, tú que destruías el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Del mismo modo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían: ha salvado a otro y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creeremos. Los que estaban crucificados con él, pues también lo insultaban. Muerte de Jesús. Después del mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: mirad, llama a Elías. Uno fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un gran grito, expiró. La cortina del templo se rajó en 2 de arriba abajo. El oficial situado frente a él, al verlo expirar así, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba Jesús en Galilea, lo acompañaban y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Sepultura de Jesús. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, insigne miembro del Tribunal Supremo que esperaba también el reino de Dios, se atrevió a ir a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiese muerto. Llamó al oficial y le preguntó si había muerto ya. Al saberlo por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Luego hizo rodar una losa para cerrar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José, pues estuvieron mirando donde lo ponían. Capítulo 16. Mensaje de la resurrección. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfume para ir a embalsamarlo. El primer día de la semana, muy de madrugada, pues al salir el sol, pues fueron al sepulcro. Iban diciéndose que quién nos rodará la losa de la puerta del sepulcro. Levantaron los ojos y vieron que la losa había sido removida, era muy grande. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el sitio donde lo pusieron. Y decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque se había apoderado de ella el temor y el espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Apariciones. Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había lanzado 7 demonios. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban llenos de tristeza y llorando. Ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto se apareció con una figura distinta a 2 de ellos en el camino, cuando iban al campo. Estos volvieron a dar la noticia a los demás,
pero tampoco le creyeron. Después apareció a los 11 estando en la mesa, y les respondió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Mensaje final y la ascensión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean le acompañarán estos prodigios: en mi nombre echarán los demonios, hablará lenguas nuevas, agarrarán la serpiente, y aunque beban veneno no le hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Y Jesús, el Señor, después de haber hablado con ellos, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor cooperaban con ellos y confirmaba su doctrina, pues, con los prodigios que los acompañaban.